bendecidos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir este sábado a alabar su nombre y después de quizá una semana pesada, quizá no tan pesada, pero hemos acudido a la cita, ¿verdad? Que tenemos con nuestro Dios cada sábado. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, nuevamente invocamos tu nombre para pedirte, Señor, dirección y que tu presencia esté en este lugar. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para estar dispuestos a recibir la palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Acompáñanos, Señor, y que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra clave para esta mañana es enani. Es una palabra hebrea, más o menos luce así, como está en la foto, y significa aquí estoy. Pero literalmente significa aquí estoy, pero es una palabra que lleva más significado que eso. Quiere decir, aquí estoy dispuesto a todo, me he rendido a ti y no importa lo que me pidas, yo lo voy a hacer, algo así, ¿verdad? Lo dijo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Él pronunció esta palabra, enani. También lo dijo Moisés cuando Dios se le presentó en la zarza ardiente. También él dijo, aquí estoy, heme aquí, es esta palabra, ¿verdad? Una palabra con mucho significado, una palabra con un significado muy, muy amplio. Y también la pronunció Isaías, como está aquí en el versículo, Isaías 6:8, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El énfasis aquí es que Elías, incluso cuando él todavía no sabía qué se le iba a pedir, él ya dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que el tema de esta mañana es sobre cómo Dios nos llama y cuál es nuestra respuesta. Y vamos a ver algunos personajes de la Biblia y también personajes que van de nuestra época, cómo ellos respondieron al llamado de Dios. Y en esta mañana pues nos hemos preparado, cada una de las hermanas que están aquí va a tener un pequeño tema hablando sobre los personajes, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando hace rato, nos reunimos con ellas y decíamos que estábamos muy nerviosas porque no es muy común que nosotras subamos aquí. Y más cuando tenemos un público muy, muy hermoso, ¿verdad? Pero hemos estado orando para que Dios sea quien dirija este tema. Bien, el primer personaje de la Biblia que vamos a, a estudiar es nuestro Jonás, ¿verdad? Nuestro querido Jonás. Sabemos la historia de él. Dios lo llamó, le dijo, voy a leer Jonás 1:2, dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado a mí. Ese fue el llamado que le hizo Dios a Jonás. ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Hubo respuesta o no hubo respuesta? Fue, no, o sea, en verdad no hubo una respuesta literalmente, pero sí la hubo, porque la respuesta de él fue huir, exacto, fue la actitud, esa fue la respuesta de él. ¿Qué hizo él? Huyó, ¿verdad? Dice la Biblia que él huyó, ¿por qué? Porque se quería esconder de Dios. Él, bueno, intentó, ¿verdad? Intentó porque sabemos que nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios.
Cuando Dios nos hace un llamado, está en nosotros qué respuesta vamos a dar y cómo la vamos a responder. Muchas veces Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, una ciudad mala, ¿verdad? Perversa, dice el versículo que su maldad, dice Jehová, ¿verdad? La maldad ha llegado hasta mí. Quizá en este tiempo el llamado de Dios a nosotros no sea ir a una ciudad malvada, ir a predicar a una ciudad de miles de personas. Quizá el llamado que nos hace ahora es, habla con tu compañero de trabajo, habla con tu hermano, habla con tu familia, con tus hijos. Ese probablemente sea el llamado que Dios nos da a nosotros en esta mañana. Y como digo, ya depende de nosotros cómo vamos a responder, ¿verdad? A ese llamado, cómo vamos a obedecer, cómo vamos a actuar conforme al llamado que Dios nos hace. Así que si vamos a calificar la respuesta de Jonás, pues no solamente dice que no respondió, como vamos a ver en otros ejemplos, sino que salió huyendo. Y ojalá no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Que escuchemos la voz de Dios y en vez de responder, lo que hagamos sea escondernos o huir. Si Dios nos dice, ve a la derecha, nosotros vamos a ir a la izquierda, como hizo Jonás, ¿verdad? Así que este ha sido el primer personaje de nuestro tema. Bien, hermanos, para continuar, ¿verdad? Con esta mañana, tenemos también al personaje Samuel, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Que fue prácticamente una petición muy especial que hizo su madre, ¿verdad? Y desde el momento de que ella supo que estaba embarazada, desde antes, ¿verdad? De que ella supiera que estaba embarazada, ¿qué hizo? O lo consagró, ¿verdad? Lo consagró a Dios y hizo una promesa de que él iba a ir, ¿verdad?, a servirle. Vemos de que él desde muy pequeño dice que fue, ¿verdad?, llevado al templo para que él pudiera ir ahí ayudando, ¿verdad?, al sacerdote en las labores del templo, ¿verdad? Y él fue un niño que siempre estuvo como dispuesto, ¿verdad?, a eso, porque fue la instrucción que le dio su madre desde un principio. Vemos que dice, y vino por Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dice que este niño, ¿verdad?, fue creciendo y se hizo un jovencito. Dice que él, ¿verdad?, aún no reconocía la voz de Dios. No sabía, ¿verdad?, cuál era la voz, ¿verdad?, de Dios. Entonces dice que un día podemos buscar en Primera de Samuel 3, capítulo 3, versículo 2 al 5. Ahí vamos a estar viendo lo que es la historia de Samuel. Nos dice los versículos, ¿verdad? Si me pueden acompañar con la lectura. Primera de Samuel 3, 2 al 5. Un día cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Amén. Vamos a ir desglosando estos párrafos, ¿verdad? Sabemos de que aquí él escuchó una voz, ¿verdad? Él me imagino que estaba atento a la voz de Elí, ¿verdad? Porque sabemos de que él ya estaba durmiendo y él escuchó, ¿verdad? Samuel, Samuel. ¿Y qué él hizo él? Automáticamente se paró y corrió, ¿verdad? Donde estaba Elí. Él escuchó una voz, pero más no pudo reconocer quién lo llamaba, ¿verdad? Porque vemos de que le dice, ¿verdad? Yo no te he llamado.
Entonces ve y acuéstate. Conocemos la historia que él volvió y se acostó, ¿verdad? Y así, una vez más, volvió a escuchar esa voz. Samuel, Samuel. Y él volvía a ir, ¿verdad? Ante Elí. Pero él aún no podía entender porque Elí le dice, no, yo no te he vuelto a llamar. Mas una vez más lo hizo. Entonces ahí, ¿qué le dijo Elí? Ve, acuéstate y si vuelves a escuchar esa voz, tú vas a decir, habla Señor, porque tu siervo escucha. ¿Quién ya tenía referencia de cuál es la voz de Dios? Elí, ¿verdad? Él ya reconocía la voz de Dios. Él sabía que Samuel estaba siendo llamado por Dios, ¿verdad? Él sí ya reconocía esa voz. Entonces el mandato de él fue, haz esto, ¿verdad? Ya le dio la dirección, cómo tenía que él hacer. Entonces, dice que en el versículo 10, ¿verdad? Encontramos esto. El Señor vino y habló, volvió a llamar como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, habla que tu siervo oye. Qué hermoso, ¿verdad? Que así como a Samuel, ¿verdad? Qué privilegio tan grande de haber podido escuchar esa voz de Dios. Y a pesar de su pequeña edad, ¿verdad? Siendo un jovencito. Dice que Samuel, ¿verdad? Respondió, habla porque tu siervo escucha. Samuel seguía, dice, con su rutina diaria, trabajando para Elí, realizando sus actividades cotidianas, acostándose a dormir cuando escuchó la voz de Dios. Buscó un consejo en alguien con experiencia, ¿verdad? Con experiencia en escuchar la voz de Dios. Y recibió orientación sobre cómo responder y así lo hizo. Asimismo nosotros, hermanos, a veces podemos escuchar algunas cosas, ¿verdad? Buenas, pero o podemos escuchar como la voz de Dios hablándonos en algo, ¿verdad? Pero a veces no tenemos la experiencia, nos pasa como Samuel, que, que tenemos todavía, no estamos en sintonía, ¿verdad? De escuchar esa voz de Dios, pero si la escuchamos, podemos ir con el pastor, con un hermano, ¿verdad? Que lea la Biblia y podemos también, ¿verdad? Así como Samuel buscó el consejo, ¿verdad? Con alguien que ya sabía, asimismo nosotros podemos, ¿verdad? Pues estar atentos, ¿verdad? Porque a veces se nos pide algo a nosotros, ¿verdad? A veces decimos, es que yo tengo como pensamiento, ¿verdad? Pero no sé qué hacer. Y tal vez es Dios hablándonos a nosotros. Pero por eso nosotros tenemos que ir a consultar con alguien que ya tenga la preparación adecuada, ¿verdad? Para que nos pueda a nosotros guiar de qué manera poder adaptar lo que nosotros pensamos o también tengamos cuidado, ¿verdad? Porque a veces es otra cosa que estamos pensando y no es realmente la voz de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en eso. Dice, este es un hermoso ejemplo de ser llamados y recibir consejos de una persona piadosa, ¿verdad? Sobre cómo dar una respuesta fiel cuando creemos haber escuchado una señal de Dios o creemos haber escuchado hablar a Dios, ¿verdad? Debemos ir y obtener consejo piadoso y responderle con disposición. Así como dice Samuel, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Como también escuchábamos decir a la hermana, ¿verdad? Antes de que Isaías supiera qué hacer, él ya estaba atento, ¿verdad? En su corazón a escuchar lo que Dios decía, ¿verdad? Aunque Samuel ni siquiera sabía quién le iba a hablar o qué le iba a pedir, él estaba también dispuesto, ¿verdad? Con ese corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y seamos así nosotros también, ¿verdad? Cautelosos y siempre, ¿verdad? Atentos a ver si no en algún pensamiento o algo Dios nos puede estar hablando a nosotros también hoy en día. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Amén. A mí me tocó hablar sobre la viuda de Sarepta. Yo decidí hacerlo un poco diferente. Quise hablar sobre el amor y el llamado de Dios.
Porque cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos, ¿verdad? Y escuchamos sus voz. Antes que empiece, quiero hacer otra oración pequeña. Amante Padre, que moras en los cielos, Dios. En esta mañana te damos gracias por este santo sábado que nos has dado. Te pedimos por tu dirección, Dios. Te pedimos por tu Santo Espíritu que esté presente en este momento, Dios. Te pedimos que llenes nuestras mentes de amor y de tu Espíritu Santo, Dios, porque sabemos que el enemigo está como un león rugiente tratando de devorarnos, Dios. Te pedimos que cada persona que está aquí presente pueda aprender más de tu palabra, Dios. Y que las palabras que salgan de mi boca, Dios, que no sean palabras mías, pero que sean palabras guiadas por usted. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo titulé El amor que lo entregó todo. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta, pero no quiero que me contesten, solo quiero que mediten en estas palabras. ¿Cuál creen ustedes que es el amor más grande que puede existir en este mundo entre nosotros como humanos? Como sabemos, vivimos en un mundo donde conocemos diferentes tipos de amor. Tenemos el amor entre amigos, el amor entre novios, el amor entre esposos, el amor entre hermanos hacia nuestros padres y el amor de un padre a su hijo. Cada uno de estos amores tiene algo muy especial y una parte de este amor refleja el carácter de Dios. A veces me he preguntado, ¿existe un amor de estos que sea más grande que el otro? Como sabemos, antes que existiera la tierra, antes de la humanidad y antes del pecado, ya existía un amor perfecto. Y ese amor es el amor de nuestro Padre Celestial a su Hijo Jesucristo. Ese fue el primer amor, el amor eterno, perfecto y puro. Y gracias a ese amor, hermanos, tú y yo estamos aquí. Tenemos la oportunidad de ser salvados en el nombre de Jesús. Porque cuando pensamos en la cruz, en la gota de sangre que Jesús derramó por nosotros, a veces me da tristeza porque a veces he sentido que no hemos dado nada a Dios. A veces estamos en nuestra rutina, en nuestra vida y se nos olvida que Dios ha dado todo por ti y por mí. Ahora me pregunto, ¿hay un amor así similar en este mundo? ¿Alguien me puede decir algo si hay un amor que se un poquito asimila al amor que Dios tiene por nosotros? ¿Alguien? De una madre, ¿verdad? Si hablamos del amor humano, el amor humano que se acerca más al amor que Dios tiene por nosotros es el amor de una mamá. ¿Cuántas madres están aquí? Levanten sus manos. Quiero que me digan cómo se sintieron cuando dieron a luz. ¿Alguien dime una palabra? Hermana Lupita. Mucha ternura, mucho amor, no lo podía creer. ¿Alguien más? Amén. ¿Y a mi suegra? Muy contenta, feliz y algo nuevo para nosotros, un amor nuevo para Sí, amén. Ustedes tuvieron muchas emociones, ¿verdad? A lo mejor se sintieron con miedo, nervios, alegría. Aunque todavía no he podido tener la oportunidad de ser mamá, como enfermera he podido ver el milagro de un bebé. Desde el momento que nace un bebé
al momento que una mamá escucha el llanto de su bebé por primera vez. En ese momento, no sé, pero yo siento que ustedes como mamás se les va todo el dolor. No sé si es cierto. ¿Sí es cierto? Amén. Con esto, quiero seguir hablando sobre el amor de una mamá, porque si una mamá puede dar todo por sus hijos, puede sufrir todo, puede soportar todo, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Ahora voy a seguir con la historia de la viuda de Sarepta. Ella amó a su hijo, ¿verdad? Eso es obvio, lo amó, pero esta historia enseña que ella amó a Dios más, porque si no amó a Dios más, no escucharía la voz de Dios, no escucharía el llamado que Dios tenía para ella. En Primera de Reyes 17, empieza la historia contándonos que durante este tiempo Israel sufría una gran sequía. Durante este tiempo, Dios envió al profeta Elías y no lo mandó a ningún rey ni una persona rica, sino a una viuda extranjera de Sarepta. Aquí, hermanos, Dios nos demuestra que no busca personas importantes. Él busca a personas que tienen corazones dispuestos a seguir su llamado. Ahora vemos a la viuda, estaba recogiendo leña para preparar la última comida que iba a tener de su vida. Solo tenía un poco de harina, un poco de aceite, y eso es todo lo que tenía para la comida para ella y para su hijo. Imagínense cómo se sintiera en ese momento, sabiendo que ya no tenía nada más que hacer por su hijo. Pero vino Elías y le dijo, no tengas miedo. Primero hazme un pan a mí y Dios va a proveer. ¿Ustedes creen que podrían hacer eso si alguien viene a su casa y les dice, por favor, ¿me pueden dar algo de comer? ¿Qué piensan? Amén. ¿Y qué hizo la viuda? Sí, le dio todo hasta el último pancito que tenía. Eso nos dice que aunque la viuda tenía un gran amor por su hijo, el amor y la fe que ella tenía en Dios era más grande que cualquier otro amor, hermanos. Y ese es el amor que nosotros debemos de tener en este día, que ninguna persona, ningún amigo y aunque sea nuestra familia, no nos puede separar del amor de Dios. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo va a pasar acuerdo del propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos. Y les pido que cuando escuchen el llamado de Dios, no lo ignoren, porque Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. A mí me tocó la introducción de María, ¿verdad? Y como vemos aquí, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Estamos hablando de por qué Dios escogió a María para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se dice que María venía de un pueblo de Judea, de donde ese pueblo estaba prácticamente abandonado y que los judíos decían que no podía salir nada bueno de ahí, ¿verdad? Bueno, yo me estaba preguntando y nos preguntamos a veces
¿Por qué entre tantas mujeres, en millones y billones de mujeres, por qué Dios eligió a María? Y muchos se preguntarán eso, ¿verdad? Yo me estaba preguntando eso. ¿Por qué Dios escogió a María? Pero también dicen que María era una mujer entregada, ¿verdad? Era una mujer, dicen que era una mujer pobre porque ella era pobre, no venía de la realeza. Había muchas mujeres que posiblemente Dios pudo haber escogido a una persona de dinero, de, de alcurnia, pero no hizo eso, ¿verdad? Él la eligió a ella. Y dice que Dios la eligió por su humildad, su pureza y su devoción hacia Él. Dice que al ser virgen del linaje de David, cumplía profecías mesiánicas, ¿verdad? Donde Dios confió en su carácter dispuesto para criar a Jesús. Porque dicen que también cuando el ángel le habló, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero María se asustó y no se asustó pienso que no se asustó por el llamado de Dios, sino porque ella creía que por qué un ángel, ¿verdad?, le estaba hablando a ella. ¿Qué habría hecho ella en su mente o en su ser de ella? Creo que no se creía, ¿verdad?, que un ángel le estuviera hablando a ella. Es como cuando nosotros tenemos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y ¿a alguien le ha pasado que entre miles y miles de personas en tu trabajo, en algo que tú haces, tú dices, bueno, puede ver que pueden escoger a otra persona, ¿verdad? Y te eligen a ti en un puesto de trabajo o en alguna otra cosa. Pero Dios es maravilloso, ¿verdad? Dios ve tus dones. Aunque a veces uno no vea nuestros propios dones, muchas veces Dios te elige. Y entre tantos y tantas personas a veces en tu trabajo dices, ¿por qué a mí? Pero debemos de creernos que nosotros, algo ve Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene virtudes, pero solamente Él no las va a ver, ¿verdad? Nosotros no somos quien para vernos nuestras propias virtudes. Dice también que María era una joven piadosa, humilde y que oraba, ¿verdad? Que ella veía la gracia de Dios. Aquí dice también, en el versículo 30, seguimos leyendo, dice, imagínate en el lugar de María. Ella estaba confundida también porque recuerden que en ese momento ella estaba comprometida con José. Y en ese tiempo de ella, no se veía bien visto que una persona tuviera un embarazo cuando estaba comprometida, ¿verdad? Y aún ella no dudó en el llamado del ángel. Sí se podía, me imagino, que tener miedo en el aspecto de decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo que me van a criticar? Porque sí, ella iba a pasar por todo eso, ¿verdad? Por la crítica, iba a pasar por la humillación posiblemente, porque en la época de María y también en la época de nosotros, ¿verdad? Yo siempre he visto y siempre, perdón, me da un poquito de nostalgia, porque a veces en las personas o en nuestros trabajos o en nuestras propias casas no nos miran lo bueno de nosotros, ¿verdad? No ven como, perdón, nuestra humildad o nuestros actos o todo lo que podemos hacer. Pero si fallamos poquito, nos ven eso, nos ven nuestros desvíos, ven nuestras actitudes y son las primeras que resaltan. Y tristemente es así. Pero a ella no le importó eso, ¿verdad? Ella estaba asustada
porque para ella era muy grande que un ángel viniera a decirle eso, ¿verdad? Que ella viniera a dar a luz al Hijo de Dios, ¿verdad? El que murió por nosotros en la cruz. Muchas gracias, hermano. Para hacernos salvos, ¿verdad? Entonces eso fue el terror de ella, simplemente. Pero aún así, dice que no dudó. Ella no dudó en hacer eso, ¿verdad? Y aquí también sigue diciendo, dice, hágase en mí según tu palabra, brindándole apoyo y cuidado. Dice que el ángel hasta le dijo, ¿verdad? Que no temiera que su prima, um, que el ángel decía que su prima era una anciana, ¿verdad? Y que ella estaba embarazada. Ella pienso que no tenía temor en embarazarse, ella tenía, como les vuelvo a repetir, el temor del qué dirán, porque ella estaba comprometida, pero aún así, ella fue una persona, como dice aquí, ¿verdad? Muy humilde. Dice que ella demostraba, ¿verdad?, de la naturaleza divina de Jesús sin intervención de un padre terrenal. Además, debía permanecer en la tribu de Judea y del linaje real de David. Entonces, aquí vemos que Dios no la escogió por joven, porque ella era una mujer muy joven. Dios no la escogió porque era muy bonita, porque María era muy bonita. A ella la escogió por su bondad, ¿verdad? Por su creencia, porque ella daba todo a Dios sin esperar nada y sin nada. A ella no le importó absolutamente nada. Y así como María, debemos de tener esa disponibilidad cuando a veces aquí en nuestras iglesias nos piden algo. Posiblemente, por ejemplo, yo, lo digo por mí, no tengo la sabiduría, porque yo admiro mucho a los hermanos que tienen una sabiduría increíble, pero trato de decir que no cuando me dicen participa en algo, porque así como María, quiero ser no semejante a ella, porque no se necesita mucho, pero sí tratar de dar lo poco o lo mucho que uno tiene como la dádiva, ser generosos, ser pacientes también, y tener siempre la certeza de que como María tenemos que ser sumisos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hermanos, con esto le doy el turno a la hermana Marisol. Amén. Hermanos, buenos días. Feliz sábado. Bueno, primero, antes que nada, a mí me tocó el personaje de Pedro. Y yo quiero pensar que más que nada todos, especialmente aquí tenemos a dos pastores que son, ahora sí que gracias a Dios, bien sabios, que Dios le ha dado la sabiduría. Y pues es un tema, como le dije a la hermana Liz, un tema muy bonito, que la verdad yo no lo había yo estudiado, y lo estudié, gracias a Dios, pero es un tema muy, muy bonito y para mi persona muy triste. Y les leo. Y el que guste puede abrir sus Biblias en Lucas 5, del 1 en adelante. Lucas 5, del 1 al 3. Jesús está siendo presionado por la multitud de dos barcas de pesca con pescadores que han terminado su jornada y están lavando sus redes. Jesús sube a la barca de Simón Pedro y le pide que se aleje un poco y luego comienza a enseñar. Cuando Jesús termina de enseñar, versículo 4, le dice a Pedro, adréntate en alta mar y echa las redes para pescar. Y como lo ven ahí en este versículo, que dice, respondiendo Simón le dijo al maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En este pasaje, hermanos, aquí nos da claro ejemplo cómo Jesús usa las dificultades, la experiencia terrenal de Pedro para prepararlo para una misión más profunda y mucho más grande. Y sigo. ¿Recuerdan quién es Simón Pedro? Ha pasado su vida en este lago pescando. Es un pescador experimentado, conoce a Jesús y lo ama, pero confía más en su propia opinión. Después de todo, ha pasado su vida pescando en estas aguas. Versículo 5. Simón le respondió a Jesús, el Hijo de Dios: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero debido a su relación con Jesús, no quiere decir no. Jesús, no sabes de qué estás hablando. Yo soy el pescador aquí. En cambio dice, mi sabio maestro, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos tenido éxito. Pero se recupera rápidamente y dice, sin embargo, a tu palabra echaré la red. Hermanos, cada palabra que yo diga con este mensaje, lo digo por mi persona. En este pasaje, y especialmente el programa, ¿verdad?, que se titula El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y esta es una pregunta sin respuesta. Cada uno responda, pues, así que en su mente y más que nada a Dios, no a mí, porque yo no soy nadie aquí para, pues sí, para señalar. ¿Ustedes creen que estamos por un propósito aquí? ¿Y ustedes creen que hemos sido llamados? ¿Para qué? Eso se lo dejo a ustedes. Vuelvo y repito, cada palabra que yo conté, que yo responda es por mi persona. No quiero ofender a nadie, pero yo con estos versículos, con este mensaje, me llega a mí y me da tristeza porque no reflejo lo que Dios nos pide. Aquí nos da el ejemplo de Simón Pedro. Para mí, yo así lo entiendo, es una frustración, un fracaso después de no haber pescado. Yo, en mi persona, ¿qué he hecho como cristiana? No he hecho nada. Y vuelvo y repito, cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado por un propósito. Y pues pidámosle a Dios que sea Dios el que nos guíe, que nos dé esa valentía, esa sabiduría para hacer lo correcto, que es predicando las buenas nuevas a todo el mundo, empezando en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle, porque es Dios lo que nos pide. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y también dar testimonio de dónde es que Dios nos sacó. Yo en mi persona, hermanos, puedo decirlo, y anteriormente, y más con este mensaje, yo antes me preguntaba, ¿verdad? Pero ahora, y pues ahora sí que estudiando más la palabra de Dios, Dios te sacó de donde te sacó, y créanme que estar aquí es lo mejor, aunque a veces no lo entendamos, o tristemente no hagamos las cosas tal y como Dios nos las pida. Yo la verdad, de hace 10 años, 11 años atrás, prefiero 1000 veces ahora. Y le agradezco mucho a Dios. Prosigo leyendo este mensaje y dice, creo que le tomó un momento reaccionar porque Jesús se metió en el terreno de Pedro, donde él sentía que se las sabía de todas. Sin embargo, recordó con quién estaba hablando y dijo, pero, sin embargo, en tu palabra echaré la red, debido a su relación con Jesús, porque confiaba en él. Rápidamente superó su desconfianza y dijo, oh sí, claro, lo haré. Y hermanos,
Yo los invito ahí mismo como los invité, en Lucas 5, el 5:8 al 11. Y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y nuevamente, hermanos, aquí fue donde Simón Pedro quedó maravillado al ver la red que tiró y que no se abastaban con la cantidad de peces. Hermanos, yo sé que unos tenemos problemas más grandes que otros. ¿Creen que Dios no nos ha bendecido lo suficiente? Yo digo que sí, nos ha bendecido y demás. Y con esto, hermanos, el título es La pesca milagrosa. Nosotros, hermanos, como iglesia y ahora sí que es individualmente, ¿verdad? Que a cada uno de nosotros, hermano, el llamado que Dios nos ha hecho, que no quede, vuelvo y repito, lo digo por mí, ¿verdad? Que no quede en el aire, que nosotros, pues ahora sí que demos ese paso y que lo hagamos, pues ya. Nosotros llevamos ya 10 años en el Evangelio, gracias a Dios. Y ahora sí que con este tema y mensajitos que a veces nos hemos texteado con otros hermanos, hermanitas, y los estudios que hemos tenido, es un llamado que Dios nos ha hecho a todos, no nomás a unos. Y la pregunta es, vuelvo y repito, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos respondido al llamado que Dios nos ha hecho? Yo respondo por mí, no. Pidámosle a Dios que Dios sea nuestro guía, que Dios nos dé valentía, sabiduría sobre todo para hacer lo correcto. A mí en lo personal me da tristeza porque no lo he hecho como Dios nos los ha pedido, pero sobre todo hay algo que en una lección, no sé si fue en el semestre pasado o en la semana pasada, donde dice, y yo me identifico mucho con ese mensaje, que muchos de nosotros como cristianos no es de que no queramos predicar el evangelio o no podamos, sí lo podemos hacer. ¿Saben cuál es? Y yo me identifiqué mucho con ese mensaje. Es de que da tristeza y sobre todo vergüenza. Vuelvo y repito, lo digo por mí, porque no reflejamos lo que Dios dice aquí. Y pues hermanos, que Dios nos ayude nuevamente y ponerlo más que nada, yo siempre les he pedido mucho, ¿no? En oración, unos por otros, que Dios siempre está ahí, a la diestra de nosotros, pero nosotros, vuelvo y repito, yo no. Que Dios nos dé la valentía, sabiduría para hacer lo que nos corresponde y corresponder a ese llamado que Dios nos ha hecho. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, hemos escuchado hermosas historias, ¿verdad? Y testimonios de personajes de la Biblia donde ellos escucharon el llamado, pero también obedecieron, ¿verdad? Y quizá pensemos, otra época, ¿verdad? Otra cultura, era más fácil quizá, pero vamos a rapidito a repasar la historia de Amy Carmichael. Dice que ella es de Irish. Esta joven escuchó a Hudson Taylor predicar, él fue uno de los primeros misioneros en China, y cuando ella lo escuchó a él, se convenció de su vocación. ¿Y cuál era su vocación? Ella dice que viajó a India y allí hizo
orfanatos. Dice que ella rescató a varias niñas de la prostitución forzada, que en aquel tiempo, ella es más o menos de finales del siglo XIX. Ella dedicó su vida a esta labor, a rescatar niñas. Ella trabajaba con las mujeres allí. Dice que salvó más de mil niñas, de 1000 mujeres de la prostitución, y dedicó su vida entera a esta causa. Hasta su muerte, ella murió a los 83 años. O sea, 55 años dedicó a esta labor. Ella, vemos que escuchó y atendió la voz de Dios, el llamado de Dios también. Y también tenemos a Mimi. Ese apellido está un poquito difícil, ¿verdad? Es Scharfen, bueno, algo así. Ella es de aquí, ella es estadounidense. A los 18 años, ella viene de una familia luterana y dice que a los 18 años escuchó conferencias, ¿verdad?, de la iglesia adventista, y a los 18 se bautizó. Ella tenía a su novio, planes de casarse, pero como él no era de la iglesia, dice que dejó ese novio y se dedicó al colportaje. Ella era colportora hasta que recibió el llamado de la conferencia para ir a Corea. Estamos hablando de los principios de 1900. Ella fue a Corea como misionera, aprendió el idioma, escribió, dice, algunos libros sobre la Biblia en coreano, otros libros ella los tradujo, también servía de intérprete para los visitantes o qué sé yo, ¿verdad? Pero ayudaba como intérprete, y la labor de ella era trabajar, capacitar y enseñar a las mujeres en Corea. Y lo hacía en su propio idioma, ¿verdad? En el idioma de ellos. Ella murió bien joven, ella murió a los 35 años, allí en Corea se enfermó, regresó aquí a los Estados Unidos para tratar su enfermedad, pero a los 35 ella murió. Pero aun cuando murió joven, todos esos años, no sé, como 12 o 15 años, los dedicó a esta labor. Ahora estamos tú y yo. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Dios no llama a todos por igual. Vimos en los personajes, ¿verdad? La mujer samaritana, Samuel, Pedro, María. Dios no te llama a ti como de la misma manera que me llama a mí. Es diferente Él de mí. Y esto va de acuerdo también, yo pienso, a los talentos, ¿verdad? Conforme a lo que nosotros sabemos hacer, a lo que mejor nos sale. Como dice aquí, como cuando nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, si yo me voy a operar de la cabeza al cerebro, vamos a buscar el mejor cirujano, ¿verdad? Lo mejor que haya. Hasta ahora con esto del internet, hasta buscamos en los reviews y todo eso, a ver quién es el mejor para que haga ese trabajo, ¿verdad? Si vamos a construir una casa, queremos el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, en fin, queremos siempre, nosotros vamos a hacer algo, queremos siempre lo mejor, ¿verdad? Pero Dios no trabaja así. Si vemos aquí en los personajes que hemos estudiado, Dios llama a personas comunes. No necesitamos tener un masterado, tener una educación. Lo único que Dios pide de nosotros es que digamos, heme aquí, ¿verdad? Como la introducción, heme aquí, envíame a mí, que estemos dispuestos. Y también debemos de saber que al hacer eso, tenemos una responsabilidad muy grande.
O sea, no es solamente decir, heme aquí, envíame a mí y ya se acabó. También lleva un compromiso, ¿verdad? Decir, al decir, heme aquí, envíame a mí, o aquí estoy para lo que me necesites, para lo que quieras, también significa que me voy a negar a mí misma. También significa que mi persona, que yo ya paso a un segundo, tercer lugar y ahora solamente es lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios quiere de mí. Les quiero contar para terminar una anécdota que me pasó. A mí me pasan cosas y me gusta siempre reflexionar ahí yo sola lo que me está pasando con mi vida espiritual. Para los que me conocen un poco, a mí no me gusta manejar y soy la peor persona para ubicarme. Siempre que voy a un lugar que no conozco o que es la primera vez que voy, le pido a mi esposo que haga un mapa porque tampoco me gusta usar el GPS, o mi esposo me hace el mapa, línea aquí, línea allá y llego. Es más fácil para mí. Y si no, pues con Cristóbal hacemos un buen dúo, ¿verdad? Yo manejo y él me guía y llegamos. La regla que tenemos con él es de que no importa si nos perdemos, no pasa nada, nadie se enoja, nadie se estresa, nomás damos la vuelta, regresamos y llegamos. Pero hace unas semanas yo tenía una cita en una clínica y la cita era bien temprano y él dijo que él no se iba a levantar temprano. Entonces dije, yo voy, es aquí nomás en la Potomac, yo voy, sola. Y mi esposo no sabe, no le he contado. Pero fui temprano, hermanos, porque yo siempre cuando voy a un lugar que no conozco, yo salgo con mucho tiempo de anticipación. No porque me gusta llegar primero, no porque me gusta agarrar el mejor parqueadero, sino yo voy temprano porque me conozco y sé cómo soy, que me pierdo siempre. Entonces salí temprano a la cita y puse el GPS, pero yo no estoy acostumbrada al GPS. Entonces, resulta que la señora del GPS me decía, ¿verdad? Me daba las indicaciones y yo, bueno, al final la conclusión que yo saqué fue que yo estaba escuchando lo que ella me decía, pero yo estaba haciendo lo que yo quería. Yo no estaba siguiendo lo que ella me decía, yo estaba haciendo lo que en mi mente yo me estaba ubicando. Pero acuérdense que yo les dije que yo soy fatal para ubicarme. Yo voy por la calle y si no conozco, según mi ubicación en mi cabeza, yo tengo que darle a la derecha y resulta que era para la izquierda. Y cuando yo me doy cuenta de mi error, ya perdí tiempo, ya me perdí ciertas cosas, ¿verdad? Y en la vida espiritual, así a veces reacciono o reaccionamos. Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, por qué camino ir, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque agarramos nuestra voluntad. Si Dios nos dice, ve a la derecha, nosotros vamos a la izquierda. Y en ese transcurso, pues ya perdimos tiempo, un tiempo valioso, un tiempo que no va a regresar. Y quizás nos perdemos de actividades, ¿verdad? O sea, voy a usar la palabra actividad, ¿verdad? Porque ya estamos perdiendo tiempo. Entonces, hermanos, ese día así era. Iba para arriba, iba para abajo, ve al sur, yo no sabía dónde estaba el sur, ya agarra para allá, agarra para acá, que ya métete, que en el parking lot, ya, digo, ok, ya me metí al parking lot, pero esta no es la clínica que yo quiero ir. Y entonces, y otra vez iba al celular y ponía, y arrancaba otra vez para allá. Y luego yo, ok, entonces ella me decía que tu destino va a estar a la izquierda, y yo a la izquierda ya no había nada. Entonces, bueno, tuve que meterme por ahí a un parqueadero, respirar. Acuérdense que yo iba con tiempo. Al final yo decía, pero ya el tiempo iba pasando. El tiempo no se detiene mientras yo daba la vuelta y daba la vuelta. Lo que yo decía, bueno, si me hago tarde, aquí lo peor que puede pasar es que pierda la cita. Y nada, pues llamo, me disculpo y me hacen otra cita, ¿verdad? No pasa nada.
Pero en la vida espiritual, hermanos, en la vida espiritual sí pasa. Si nosotros no escuchamos el llamado de Dios, vamos a perder una cita importantísima con nuestro Dios, que es la cita cuando Él venga y nos lleve con Él, la vida eterna, hermanos. No vamos a perder una cita en una clínica, una cita con el doctor. Lo que vamos a perder si no atendemos a la voz de Dios es nuestra vida eterna. Y no queremos eso. Queremos estar con Él. Queremos que cuando Él venga en las nubes, estar listos para ir con Él. No solamente nosotras, ¿verdad? Como todas mis hermanas que tuvieron a bien decir que sí a este tema, excepto Alondra, somos mamás, ¿verdad? Y como mamás queremos también estar ahí con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias. Y esa es la labor que tenemos también, ¿verdad? Es el llamado de Dios a que compartamos esto con los que nos rodean, en especial nuestra familia, aquí en la iglesia y en los trabajos, en la tienda, en donde nos encontremos, de dar esta bonita mensaje que nosotros tenemos, ¿verdad? Que hemos conocido a Dios y hermanos, escuchemos la voz de Dios otra vez, que no les pase lo que me pasa a mí con el GPS. Dios tiene un llamado muy, muy especial para cada uno de nosotros. Vamos a escucharlo. Y ese es el llamado de esta mañana, ¿verdad? Que le digamos a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el último himno, el 55. Y antes de que lo pongamos, hermanos, tenemos Padla, todos están invitados a quedarse. Y luego pues vamos a orar también por los alimentos. Vamos a cantar. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías a ti.
sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias porque nos recuerdas que tú nos amas y por medio de ese amor, Señor, tú nos llamas, porque quieres que estemos contigo, porque quieres que vivamos la eternidad a tu lado. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a dar una respuesta a ese llamado, una respuesta positiva. Ayúdanos a que escuchemos tu voz y siempre nuestra respuesta sea, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Y confiamos, Padre, de que tu palabra dice que tú nos llamas, pero también nos capacitas para ese llamado. Sabemos que no estamos solos en esto, sino que tú estás a nuestro lado. Pero ayúdanos, Señor, para que nosotros no nos soltemos de tu mano y nos dejemos dirigir por ti. Ayúdanos a que nuestra vida dependa siempre de ti, que eres nuestro Dios, que nos ama y que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí mis hermanas, Señor, que Vianey, Marisol, Alondra, Odilia, que dijeron sí a tu llamado y que aceptaron, Señor. Bendícelas a ellas, a sus familias y a todos los hermanos que estamos aquí. También, Señor, también te pedimos por los alimentos que vamos a comer en esta mañana, que tú los bendigas, Señor, y que sean de provecho para nuestro cuerpo físico. Quédate con nosotros el resto del día y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita vengo con mis cosas. Dios de tu bendición.